todos, creo. Hola, ¿se escucha ahora sí? Sí, profesor. Ah, ya, perfecto. No sé qué pasó, seguramente era como para darles un pequeño break, a ver si... Ahora sí vamos a continuar, ¿ya? Ya, entonces estábamos hablando un poquito en relación a estos colesteroles, o cómo se relacionan y por qué son importantes, ¿ya? Entonces, les estaba hablando un poquito de la placa de ateroma en relación a cuando son gente joven, estamos hablando de repente de alguien de 30, 40, 50 años. Esas placas de ateroma recién se están empezando a formar, ¿ya? Y son bastante inestables, ¿ya? Y pueden generar complicaciones, ¿no? Que ustedes pueden haber visto, pues del señor Peredo, ¿no? El periodista que le dio un infarto a los 50 años, ¿no? Y uno a veces no se explica qué es lo que sucedió, ¿no? Y probablemente él sí haya tenido un problema de una placa inestable porque era una placa joven y pues todavía no hay los mecanismos de angiogénesis a nivel cardíaco para poder regular este tema, ¿no? El tema de todo lo que tiene que ver con placas de ateroma es muy interesante desde el punto de vista de la cardiología, ¿no? Y nos implica a nosotros directamente porque con una alimentación saludable yo puedo evitar ese tipo de complicaciones. Ojo que estoy hablando del momento de donde se empieza a formar, porque una vez que existe una placa de ateroma grande, ¿no? Los ancianos, por ejemplo, a nivel de la aorta se les hacen unas placas enormes, ¿no? Entonces es bastante complicado y en cualquier momento esa placa se puede desprender y generar pues una isquemia, ¿no? Una isquemia a nivel cerebral o a nivel cardíaco, ¿no? Por eso es que es bastante peligroso este tipo de problemas. Y por eso es que es importante que la persona no vea, no, es que tengo el colesterol un poquito elevado, ¿no? Tengo 205, tengo 210 y ahí no más queda, ¿no? Sino que tengo que empezar a tomar medidas desde el momento que por ahí el LDL empieza a elevarse. Entonces, analicemos un poco, ¿no? El caso de los que ya conocíamos, Juan, María y Rosa, ¿no? Y ahora vemos en el caso de ellos, y ustedes bien lo habían advertido, que su colesterol, por ejemplo, de Juan estaba elevado, 210, el LDL en 130, María 150, Rosa 150. Y algo que por favor siempre tienen que tomar en cuenta es cuánto HDL tiene la persona. En el caso de Juan tiene 45, María 50 y Rosa tiene 35. ¿Ya? En el caso de los triglicéridos, obviamente aquí el que está súper elevado es Juan, ¿no? Ya vimos también que eso tiene que ver con el tema de mal control de glucosa. María con 170 y Rosa 165. Y bueno, les puse, no vamos a analizar ahora el tema del TGO y TGP, pero recuerden que casi siempre cuando el triglicérido está elevado hay un problema de hígado graso y más si la persona es obesa. Y el TGO, el TGP, recuerden que son valores son transaminasas que encontramos en el hígado. Cuando se elevan un poco es porque hay algún tipo de daño y está relacionado a un hígado graso, ¿ya? No estoy en valores de 500, 600, que es cuando hay hepatitis. Aquí son valores ligeramente elevados. Ya lo puse ahí también, pero no lo vamos a analizar, solo para que lo consideren y si ustedes quieren buscar un poco de información, siempre que hablamos de problemas de dislipidemia, hay que fijarnos mucho en la función hepática. ¿Ya? Listo, entonces, ahora vamos a analizar, pero ya no en grupo, sino vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, comencemos con el caso de Juan. ¿Qué podemos decir de Juan? ¿Cómo está su valor de colesterol total, de LDL, de HDL? A ver, a través del chat, ¿qué podemos decir de él? El colesterol total, ¿cómo está? Alto, limítrofe, límite, ¿verdad? Está en límite. El LDL también está en límite. El HDL, normal, ¿verdad? Está normal el HDL y el triglicérido ya cae de maduro que está súper alto, ¿verdad? Entonces veamos, como bien mencionaba su compañero o su compañera Andrea, perdón, colesterol total limítrofe, el LDL limítrofe, el HDL normal y el triglicérido en alto riesgo. ¿Cómo podríamos catalogar aquí a este paciente?
que es un paciente que puede tener algún tipo de complicación si no tuviera de repente algún tipo de intervención, ¿verdad? Lo vería hasta ahí nada más. Solamente analizaría y diría triglicérido elevado, ¿no? Indicación, ya por ahí de repente cortar un poco el tema de los carbohidratos simples, ¿no? Aumentar el tema de las fibras, ¿no? Aumentar por ahí de repente el consumo de algunos fitoesteroles, ¿no? O en el caso de los médicos, de repente un fármaco, ¿no? Para disminuir ese triglicérido, ¿no? Un fibrato de repente. Vamos a María entonces. ¿Qué podemos decir de María? Colesterol total, ¿cómo está? Limítrofe, alto, bajo, sin riesgo, al límite también. Por ahí me dicen que está bien, ¿no? Sí, está al límite porque recuerden que el valor es 200, está justo en el límite, en el tope. LDL, límite también, sí, está limítrofe. HDL, en el caso de ella, el HDL está mejor, ¿verdad? Está un poco más alto, entonces estaría normal. Y triglicérido ligeramente elevado también, ¿no? Aquí ya no es alto, aquí se le conoce como limítrofe, ¿ya? Entonces vemos que en el caso del colesterol total está deseable, se podría decir, casi al límite, el LDL está al límite, el HDL normal y el triglicérido también se encuentra limítrofe, ¿verdad? Y finalmente analicemos a Rosa. ¿Qué podríamos decir de Rosa? Rosita, ¿cómo está su colesterol total? Igual que en el caso de María, deseable o limítrofe, dependiendo de ustedes. Su LDL está igualito que María, entonces sería limítrofe. Su HDL, ¿cómo está? Bajo, sí, está un poquito bajo, tiene razón. Y su triglicérido está limítrofe también, ¿verdad? Listo. Este HDL lo pone en riesgo, ¿verdad? De ellos, ¿quién estaría peor? Juan, María o Rosa. Para ustedes, ¿cuál es la que está? Juan, ya. Muy bien. Rosa, por ahí también nos dicen Rosa. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Todos. Ah, por ahí viene otro análisis. Ah, dice por ahí también Juan Tinoco. Todos están mal. Magali dice Rosa también está mal. Vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora, esto es cuando uno lo analiza de manera aislada. ¿Ya? Cuando yo analizo de manera aislada, así a simple vista, yo diría, ah, no, Juan tiene el principal problema, triglicéridos. Si digo María, digo, ah, María está más, no está tan mal porque su colesterol triglicéridos está un poquito alto, pero más, ¿verdad? Y si hablo de Rosa, estaría diciendo que no está tan mal porque el triglicérido está un poco alto, pero el resto no está tan mal. Entonces yo podría pensar, si veo estos valores, que el que tiene más riesgo aquí es Juan porque tiene el triglicérido elevado. Todo el resto está más o menos, ¿verdad? Ah, pero acá me hacen una aclaración y me dice Juan y Rosa tenían resistencia. Ojo con eso, es importante porque Juan y Rosa tenían resistencia. Y entonces ustedes ya están entendiendo el valor que tiene poner todo en contexto y eso es lo más importante y me voy contento de esta clase, todavía falta, pero me voy contento porque ya están analizando más allá. Ahora ya estamos deteniéndonos a revisar un caso, analizarlo. Y eso es lo importante y es lo que enriquece a nuestra profesión. Poder sentarnos y discutir. De cada uno de nosotros tiene diferentes puntos de vista. Algunos dirán María, Juan, otros Rosa. Pero lo importante es de que ustedes entiendan y den sustento bioquímico, fisiológico de la acción que van a tomar luego para la indicación de la dieta. ¿Ya? Entonces, veamos. Algo importante es que ya no se habla de valores aislados en el caso de la dislipidemia. Y uno de los que me va a ayudar mucho para eso es el HDL. ¿Ya? Existen relaciones que se forman para poder determinar el riesgo. ¿Ya? Colesterol total, HDL, LDL, HDL, triglicérido, HDL. ¿Está bien? Entonces ya está aquí la división hecha. Vamos a ver por aquí. En el caso de María también ya están los valores ahí. En el caso de Rosa ya están los valores ahí.
Y veamos, aquí la cosa ya va a cambiar un poco y de repente por ahí nuestro amigo, ¿quién nos dijo que eran todos? Juan nos decía todos están mal. Vamos a ver si en realidad él tiene razón o no. Y veamos. Aquí nos hablan ya de ratios, ya nos hablan de relaciones. Hoy se conoce que es mejor ver la relación que ver el dato aislado. Ya lo pudimos ver con la glucosa y ahora lo estamos viendo con los datos de lípidos, ¿ya? Entonces, cuando yo cruzo, por ejemplo, el colesterol total con el HDL, los valores óptimos en el caso de hombre es 3.5 y en el caso de mujer 3. Cuando ya hay algún riesgo, tienen el valor de 3,5 a 5, en el caso de mujer de 3 a 4.4 y en el caso de que esté alto 5 y 4.4. El LDL igualito en el ratio, el óptimo es menos de 2.5, el moderado de 2,5 a 3,3 y así pueden ustedes revisar en la tablita. Entonces, veamos ahora qué es lo que vamos a encontrar. Y aquí la cosa ya cambia. Porque cuando yo analizo a Juan, puedo encontrar que esa relación de LDL-HDL se encuentra, a ver aquí, se encuentra alta. Triglicéridos HDL, alto y bastante alto. Y eso quiere decir que ese HDL no es suficiente para sacar el colesterol y el triglicérido de la placa de ateroma. Entonces, Juan tiene una altísima probabilidad de estar generando placas de ateroma. ¿Está bien? Miren cómo cambió, ¿ah? Porque en la lámina anterior Juan estaba limítrofe, salvo el triglicérido estaba bastante alto, pero el resto estaba limítrofe, entonces yo me iba a preocupar solo del triglicérido. Pero aquí la cosa ya cambió. Aquí Juan ya se volvió una persona de altísimo riesgo para la formación o para el riesgo cardíaco. Ya no puedo tomarlo a la ligera. Y si eso lo asocio a que tiene resistencia a la insulina y encima todavía tiene obesidad central, ese paciente Juan es un paciente que tiene síndrome metabólico. Ya no está tan facilito como pensé al inicio, donde decía, ah, no, es triglicéridos nomás. No, ahora ya es mucho más complejo, ya vieron, y además por ahí me colocan y encima es sedentario. Entonces, esta persona en cualquier momento le da un paro y muere, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que advertir esa situación porque recuerden que más allá de todo, ya lo hemos conversado antes, nosotros como nutricionistas, nuestra función es curar y todo lo que quieran en la parte de rehabilitación, pero gran parte de nuestra chamba, nuestro trabajo duro que tenemos que tener es el tema de la prevención. Eso es algo importante. En este paciente yo estoy viendo que tengo que prevenir y tengo que tomar mi tiempo para lavarle la cabeza al paciente y decirle todo el riesgo que está teniendo. Obviamente con manzanitas, con peritas le tienes que enseñar, pero tiene que entender él que no solamente tiene un problema de exceso de peso, sino que está ahorita teniendo un problema porque en cualquier rato ese paciente puede tener un problema cardíaco, puede desarrollar diabetes y todo lo que eso trae consigo. ¿Está bien? Ahora analicemos a María, ¿ya? Analicemos a María. Y aquí vemos que en el caso de María, su colesterol total cruzado con su HDL sale 4. Si voy a mi lámina, está en moderado. LDL contra HDL sale 3. Si voy a mi ratio, está moderado, ¿verdad? Moderado. Y si hago triglicérido con HDL, encuentro 3.4, moderado. Entonces la situación aquí cambió un poquito en relación a María, porque María tiene otro tipo de trastorno, ¿verdad? Ya veíamos que tenía un problema de secreción de insulina, entonces eso le puede estar generando. Pero su riesgo cardíaco es moderado, no como el caso de Juan, que es muy alto. Y esto también es importante valorar. No es que esté súper bien, pero no está tan riesgoso como el caso de Juan. Solo tiene un agravante aquí María. ¿Y cuál era ese agravante? ¿Qué problema de fondo tenía? ¿Se acuerdan o no? Exactamente, tenía hipertensión. Entonces, con estos datos de moderado, ella ya también tiene un alto riesgo cardíaco. Entonces, también la pondría en una posición de riesgo. Juan, por todo lo que ya conversamos, y María, porque si bien es cierto, está todo moderado, tiene el problema de la hipertensión de fondo.
Entonces, ella también es una persona de riesgo. Y analicemos la última, la señora Rosa, o la señorita Rosa, porque tenía 30 añitos nada más, ¿verdad? Y vemos que ella tiene 5.7 alto, tiene LDL, HDL alto, todo está alto en ella, ¿verdad? ¿Y por qué creen que todo sale alto en ella? ¿Qué valor está haciendo que esas relaciones salgan tan altas? El HDL bajo. Es función de nosotros tratar de elevar ese HDL como sea. ¿Ya? Es función de nosotros tratar de elevar ese HDL. Más que bajar el LDL, el colesterol triglicérido, ya vieron que lo principal es que ese HDL esté alto. ¿Ya? Ahora, entonces, resumiendo, ¿cuál sería el más riesgoso de todos ellos? Por ahí su compañero lo dijo, su compañero Juan Tinoco lo dijo. ¿Quién es el más riesgoso? Todos, pues miren, ¿ah? Todos tienen riesgo. Entonces miren cómo cambió el chip, ¿ah? María, ¿no dicen por ahí? No, en realidad todo, porque ya vimos que Rosa tiene el riesgo porque tiene el HDL bajo, y Juan, todas las características que tiene es altísimo riesgo, y María la hipertensión lo complica y hace que María se vuelva también una persona de riesgo. ¿Ya? Entonces, miren, de lo que ustedes inicialmente me decían, no, tiene triglicéridos, el otro tiene un riesgo de tener la glucosa elevada. Miren cómo cambió todo el panorama en estas últimas 2 horas que estamos conversando. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes no lo tomen tan a la ligera cuando van a enfrentarse a un paciente, porque finalmente este paciente, luego de unos 10 años de repente, se muere de un paro cardíaco que tú pudiste haber prevenido. Esta pacientita de repente, de la misma manera, puede generar algún tipo de complicación, ¿no? Y tú lo pudiste prevenir porque la vistes hace unos años o hace algunos meses y no te percataste de esta relación. Y yo puedo hacer algunas indicaciones en relación a ello, ya antes de pasar, sí, porque de ahí ya viene la parte proteica, ya es importante que ustedes vean este tipo de pacientes de manera bien integral, ya no solamente ver el tema de reducción de energía, ya esto como algo adicional porque no es parte del curso, pero no lo vean solo como reducción de energía. Si ese paciente necesita bajarle los niveles de colesterol, LDL, por ejemplo, necesito aumentar mi flujo de, por ejemplo, aumentar mi flujo de fibra, ¿no? Porque ustedes saben que la fibra retiene el colesterol, hace que no se absorba bien y de esa manera puede influenciar en la bajada de colesterol. ¿Qué más necesito? Necesito por ahí fitoesterol, por ejemplo. ¿No? Los fitoesteroles que vienen en el aceite de oliva, por ejemplo, tienen un efecto muy potente, ya muy potente para la reducción del colesterol, porque compiten en la absorción y no van a impactar sobre los niveles de LDL o de triglicéridos. Entonces, los fitoesteroles cumplen una función importante. ¿Y dónde encontramos fitoesteroles? En los vegetales, perdón, en las semillas oleaginosas, ¿no? El aceite de oliva, lo vas a encontrar en el aceite de Sacha Inchi, lo vas a encontrar, por ejemplo, en un poco de los frutos secos, en la chía, en la linaza, ¿verdad? Entonces, es así como puedes apoyar. Ahora, si mi intencionalidad es elevar el HDL, ya saben que el HDL se eleva con el consumo de omega, ¿verdad? Entonces, el omega va a impactar sobre el HDL y yo tengo que aumentar su flujo. Normalmente deberíamos consumir pescado, obviamente, pero nosotros no pescado todos los días. Cuando yo ya quiero dar un tratamiento de este tipo, tengo que buscar comprimidos de omega 3, ¿ya? Y ese comprimido de omega 3 debería dar entre 1 y 2 gramos al día. ¿Ya? Claro, la suplementación de omegas, porque recuerdan que aquí ya estás frente a una patología. Ya no estás contra una persona normal que le vas a dar pescado 1 o 2 veces a la semana. Necesitas dar omega. Las microalgas también son algo interesante porque el pescado forma el omega a partir del el plancton que existe en el mar, ¿no? Entonces ellos comen el plancton, las plantitas son las que forman finalmente el omega. Entonces si yo como microalgas, también voy a formar el omega. Solamente una condición.
es que es difícil o es más difícil que el organismo lleve omega 3 hasta EPA o DHA. En cambio, cuando yo consumo el pescadito ya propiamente dicho, ya lo consumo el EPA y el DHA, sobre todo el EPA, ¿ya? Porque el pescado ya fabricó el EPA y nosotros lo consumimos, ¿ya? Cuando tú consumes una microalga o cuando consumes Sacha Inchi, estás consumiendo el omega 3 a secas. Necesitas elongarlo para poder conseguir el tema del EPA, ¿no? Que es el que cumple justamente estas funciones. Claro, también hay algunos suplementos de microalgas, pero también hay comprimidos de Sacha Inchi, recuerden eso. Ya hay diversidad hoy en el mercado, entonces podemos utilizar cualquiera de ellos. Ahora, por ahí pregunta Rosemary en relación a la restricción del consumo de yema de huevo. Mira, hasta el año 2009, casi finales del 2009, no existía ningún estudio fuerte, ningún metaanálisis que diga de que la yema de huevo pueda generar problemas de colesterol. Sin embargo, en el año 2019 salió un estudio bastante grande en relación al consumo del huevo y el riesgo cardiovascular. Y para hacérselas corta, porque en realidad es un estudio bastante largo, que nos tomaría toda una clase explicarlo, se determinó que las personas que tienen un consumo diario de más de un huevo al día genera mayor riesgo cardiovascular. ¿Ya? Entonces la recomendación de ese artículo es que consumas el huevo con yema, pero de repente de manera interdiaria, no todos los días. Huevo todos los días, pero la clara. La yema de repente de manera interdiaria. ¿Ya? Obviamente que ahí eso va a depender ya de tu indicación o cómo lo pretendas manejar, pero ese estudio es un metaanálisis fuerte, grande, búsquenlo, ¿ya? Y tiene evidencia que muestra ello, ¿no? Genera un poquito más de riesgo si es que lo consumes todos los días más de un huevo, ¿ya? A ver, ¿qué pescado contiene mayor cantidad de omega 3? En nuestro litoral tenemos la anchoveta, pero lamentablemente no lo consumimos muy seguido, ¿ya? El anchoveta es uno de los pescados que tiene mayor cantidad de omega 3, seguido de repente del bonito, el furel, la caballa, que también tienen Una cosa importante que menciona la licenciada Carolina, ya para ir terminando esta parte, porque no nos compete el tema de dietoterapia, pero era importante también para terminar de aterrizar cómo es que utilizo este conocimiento para poder dar solución a los problemas, es que el pescado tiene el omega, pero en la parte negra. O sea, si tú te comes la parte blanca, en la distribución, más o menos es 80-20. Del total de omega que tiene un pescado que te dan en la tabla, 80 está en la parte negra y 20 en la parte blanca. Entonces, si tú solo te estás comiendo el blanco, en realidad solo te estás comiendo el 20% de lo que dice la tabla. Necesitas comerte la parte negra para poder consumir el omega que viene dentro del pescado. Eso es algo importante. En el caso de la anchoveta no tiene ese problema porque cuando lo consumes lo tienes que consumir todo porque es imposible separar la parte negra y lo blanco. Pero cuando consumes furel o de repente consumes bonito, sí te da la posibilidad de separarlo. Entonces hay que tener esa salvedad. A ver, ya para terminar esta parte y continuar, por ahí Andrea Esperanza nos consulta. Dice, una consulta, en caso de pacientes de bajos recursos, por ejemplo, en un centro de salud, ¿se podría recomendar solo consumo de pescado diario? A ver, vamos a aterrizar. Cuando yo estoy contra una persona que no tiene una patología específica donde se requiere omega en megadosis, ¿en dónde necesito omega 3 en megadosis? Estoy hablando de 2 hasta 4 gramos por día. En algunos cánceres, por ejemplo, bueno, en todos los cánceres en general se requiere porque disminuye la angiogénesis y una serie de cosas. ¿Ya? ¿Dónde más? Por ejemplo, en las personas que tienen ese tipo de problemas cardíacos relacionados a placa de ateroma, en personas que tienen problemas inflamatorios, en personas que tienen problemas relacionados a neurología, ¿no? Problemas de repente estamos hablando de un Alzheimer o de repente estamos hablando de riesgo de tener alguna enfermedad neurodegenerativa. Entonces, en ellos yo requiero megadosis de omega, ¿ya? Pero en un niño, por ejemplo, una gestante o de repente un joven, ¿no? Como dice la licenciada, en un centro de salud donde van a llegar al primer nivel de atención, no es necesario dar suplementación de omega. Tú le tienes que cubrir su necesidad en base a alimentos.
¿Y qué alimento le puedes dar? Con que le des pescado 2 veces a la semana, pescado oscuro, 1 o 2 veces a la semana. Licenciado, pero donde yo vivo no hay pescado. Sí, pero por ejemplo puede llegar aceite Sacha Inchi o pueden producir Sacha Inchi, también estás dando el omega 3. Entonces, en realidad es una cuestión de acomodarse al lugar donde esté, porque de repente vivo en Huancavelica y ahí no hay pues pescado en la zona muy alta, aunque el Estado ahora hace mucho esfuerzo con el tema de comer pescado para llevarlo, ¿no? Pero no hay. Ah, pero busca de repente, porque en esta zona altoandina sí hay, por ejemplo, el tema del chachainchi, ¿no? Porque los incas usaban este tipo de grano, ¿no? Entonces puedo consumirlo o puedo conseguirlo de esa manera. ¿Ya? No es necesario suplementar a una persona que lo vas a atender y que no tiene una patología específica que demande megadosis. Pero cuando yo ya estoy frente a una patología que requiera ello, tiene que consumirse sí o sí. Es algo similar a anemia, que hoy no vamos a tocar, pero cuando yo estoy frente a un niño para doy su sangrecita, su hígado, vaso, ¿no? Quejas y todo ese tipo de cositas, pero cuando yo ya estoy frente a elementar y nosotros como nutricionistas tenemos que prever, dar todos los nutrientes a la población con la comida diaria, ¿no? Con la vitamina O, con la olla. Pero cuando ya estoy frente a una patología, ahí sí tengo que ya buscar o tengo que dar algún tipo de suplementación. Es necesario, ¿no? Por ejemplo, siempre los llevo yo al cáncer porque es lo que más manejo. Pero si estoy frente a un paciente con cáncer y para cubrir su necesidad de proteína, con comida es prácticamente imposible. Es muy difícil, entonces tengo que buscar algún tipo de suplementación proteica, ¿no? Entonces, pero ahí ya pues es en caso de, digamos, extremos. Ahora, un estudio interesante que hicieron en Chile que revisé hace algún tiempo, era en relación a, por ejemplo, la producción de DHA, ¿no? DHA omega 3 en la leche materna, y con que le dieran 2 veces a la semana Furel, ¿ya? Porque es el proyecto que trabajaron en ese artículo ahí en Chile, aumentaron en casi 12% la cantidad de omega que la mamá transfería al niño a través de la leche materna. Entonces, sí, con el consumo de pescado 1 o 2 veces a la semana, yo puedo aumentar mis cantidades de omega en el cuerpo. ¿Ya? En el caso de la fritura, ¿se pierde el omega? Sí, ustedes ya saben que a altas temperaturas la mayoría de ácidos grasos son inestables. Si hablamos de omega 3, mucho más, ¿no? Que dicen enfermedades neurodegenerativas, una cucharada de aceite de linaza, 30 gramos de nueces, sí ayuda. La cosa es cubrir de 1 hasta 4 gramos de omega 3, ¿ya? Si es que es una neurodegenerativa, la parte que necesita el organismo del omega es el DHA, ¿ya? Por eso es que por ahí se utiliza más ya comprimidos de otro tipo, ¿no? Pero en la parte de prevención neurodegenerativa, ahí sí, con que cubras 1 gramo de omega 3 a través de linaza, a través de ajonjolí, a través de las nueces o cualquier otro grano oleaginoso, ya te va a ayudar, ¿no? Entonces, eso también es importante prever. Listo, habiendo hecho el paréntesis, nos quedan 10 minutitos para hacer el abordaje de lo que nos queda. De repente por ahí me pueden regalar unos minutos adicionales, ya, porque está bastante interesante. Al final se activaron, ¿no? Al inicio estaban un poco tímidos, pero ahí estamos, ya media clase nos hemos empezado a activar, como dicen, ¿no? Muy bien, entonces veamos ahora el tema de la evaluación proteica visceral y con esto ya vamos a ir terminando. Y es importante que ustedes sepan que muchas veces esta proteína, que es la proteína interna que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, no la consideramos y solamente consideramos a la proteína de la masa muscular. Ustedes ya han visto con Carlos ampliamente toda la funcionalidad que tiene los aminoácidos, ¿no? Desde lo que es formación de tejidos hasta la formación del sistema inmunológico, los leucocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y toda la familia de los sistemas de defensa, células T, células B, de, ¿no? Entonces, si yo no tengo un flujo de proteína en mi organismo, voy a empezar a generar carencias. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta de las carencias? Justamente me doy cuenta de las carencias a partir de las proteínas que puedo dosar en mi sangre, ¿ya? Incluso miren las apoproteínas. Y solo por ponerles un ejemplo aquí, cuando una persona tiene insuficiencia renal, empieza a hacer dislipidemias,
¿no? Empieza a elevarse, o incluso el triglicérido libre, empieza a tener ese tipo de problemas, porque como me orino toda la proteína, por ahí también me orino las apoproteínas. Ya le dije que estas proteínas son caras para el organismo generar. Entonces empieza a haber un problema ahí relacionado a dislipidemia, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con el control de proteínas en mi organismo. ¿Está bien? Marcadores que tenemos, los más comunes, y he sido un marcador que hace muchos años se maneja por el tema de la morbimortalidad que puede producirse cuando la albúmina está baja, ¿ya? Hay que tomarlo con mucha cautela porque el problema que tiene la albúmina es que tiene una vida media muy alta, de 15 a 20 días. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me empiezo a desnutrir en una fase muy aguda, llamémosle lo más común para ustedes COVID, ¿no? Tú vas a tener la albúmina estable durante toda la fase COVID, porque como vive entre 15 y 20 días y COVID tiene su fase más aguda, más o menos unos 14 o 16 días, no vas a ver un cambio inmediato. ¿Ya? Es difícil encontrar un cambio inmediato de albúmina en este tipo de patologías. O sea, al día siguiente de la deficiencia no la vas a encontrar, ¿ya? Porque la albúmina tiende a durar más tiempo. Por eso es que hay que tomarlo con mucha cautela. Sin embargo, cuando tú ya encuentras una albúmina disminuida, lo más probable es que sí o sí hay una deficiencia, ¿ya? Y también hay que ver mucho el tema del PCR, ¿ya? La proteína C reactiva, porque cuando estoy en una fase inflamatoria, lo que se van a producir son las proteínas de la fase aguda de la inflamación y se va a dejar de lado un poco el tema de la albúmina. Entonces ahí también puede encontrar albúminas bajas. ¿Ya? Pero es importante valorarla porque me va a dar una visión de cómo está internamente mi cuerpo desde el punto de vista proteico. ¿Está bien? Un marcador más sensible es el tema de la prealbúmina, ya que solamente vive unos 2 días, entonces al día siguiente o 2 días yo ya puedo empezar a ver deficiencias, ¿no? Entonces, por eso es que este marcador es más efectivo para el tema de ver la proteína visceral, ¿ya? Solución aquí nutricional, ya saben que es aumentar el flujo proteico, tiene que ir desde 1, 2 hasta incluso 2 gramos por kilogramo de peso, dependiendo de la patología a la que me enfrente, ¿ya? Y también importante decirte que si yo tengo una albúmina baja, a mi albúmina me ha sucedido mucho a mí, viene el doctor y te dice, necesito operar a ese paciente, tengo 5 días o para que esa albúmina se eleve. ¿Cuál debería ser mi respuesta? ¿Qué le respondes tú al médico? Tienes 3 días para que esa albúmina que está en 2, por lo menos esté en 3, porque necesito meterlo a cirugía y no lo voy a operar mientras esa albúmina no esté en 3. ¿Qué le responderías tú? A ver, ¿qué le dirían ustedes? Ustedes, los chicos que están en sexto, séptimo ciclo, ya calculo que han llevado fisiopato también ya. ¿Qué le dirían al doctor? Porque eso es bastante común. A nosotros los nutricionistas, al menos los que trabajamos en clínicas, siempre nos vienen a decir eso, ¿ah? Claro, es imposible, ¿verdad? Licenciada Bani, es imposible, pues porque la albúmina para que tú la recuperes necesitas por lo menos entre 3 semanas, que son más o menos unos 20 días. Entonces, no lo vas a recuperar en 3 días, es imposible, ¿ya? Porque el cambio lo vas a ver más o menos en 3 semanas. En mi experiencia, unas 3 semanas con un buen flujo proteico y además de eso, con un buen CNP, o sea, una buena cantidad de energía, el paciente puede mejorar. Y obviamente eso relacionado o viendo también qué es lo que está generando la hipoalbuminemia. Entonces, si es algo infeccioso, hay que controlar esa infección también para que la albúmina mejore. ¿Ya? Claro, significativo en pocos días, que necesita más tiempo. ¿Ya? La solución que ellos encuentran es poner albúmina plasmática. Lamentablemente esa albúmina plasmática se quema en un día, ¿no? Sube y al toque baja. Por eso es que ellos buscan más la parte alimentaria, ¿ya? Y por si acaso no solo de huevo vive el hombre, ¿ya? Porque quieren levantar la albúmina y le quieren meter 20 claras de huevo al día. No, pues hay algunos suplementos o puedes buscar otra alternativa, ¿no? Que también van a ayudar. Ya no solamente el huevo va a ayudar a subir la proteína, ¿ya? Listo.
Hay algunos otros, por si acaso, ¿ya? Por ejemplo, hay la proteína transportadora de retinol que vive horas. Lamentablemente, cuando hay infecciones, esta se tiende a disparar, entonces no es un buen indicador. Lo que más se usa es albúmina y prealbúmina. ¿Está bien? Y este punto también es importante, y con esto vamos a terminar el día de hoy para no quitarle su sueño. Y es que una de las mejores formas para yo determinar cuánta proteína voy a dar a las personas, sobre todo cuando estoy frente a un paciente hipercatabólico, es ver el tema del balance nitrogenado. ¿Cuál es el problema con ello? De que yo necesito hacer ver la cantidad de nitrógeno excretado en la orina por 24 horas. Entonces, eso es lo difícil porque tienes que colectar la orina 24 horas, ¿no? Es la parte difícil en realidad. Porque yo puedo calcular el nitrógeno excretado, ahí está la fórmula, no es tan difícil, pero necesito la orina de 24 horas, ¿ya? Eso a mí me va a ayudar a determinar cuánto nitrógeno está eliminando la persona. Y a partir de eso, tú ya sabes que lo multiplicas por 6.25 y ya sabes cuánta proteína requiere. Entonces, si yo sé cuánta proteína está excretando, puedo darle la cantidad que requiere, ¿o no? Sí, si le está eliminando 90 gramos, yo por la dieta le doy 90 gramos y se acabó. Genero una estabilidad. Obviamente que ustedes ya saben que esa proteína tiene que venir acompañada con energía, porque si tú le das un montón de proteína y no le das la energía suficiente, lo que se llama kilocalorías no proteicas por gramo de nitrógeno, o más conocido en el mundo como el CNP, no va a funcionar, pues porque toda esa proteína se va a ir a formar energía. Y yo no quiero que esa proteína forme energía, lo que quiero es que forme tejidos, que forme inmunidad, ¿ya? Y para eso necesito darle un buen flujo de energía. ¿Está bien? Entonces, importante que sepas que de esta manera yo puedo calcular cuánta proteína le puedo dar a mi paciente. ¿Está bien? Y listo, con eso vamos a ir terminando. Obviamente me dirán, licenciado, pero le faltó el TGO, le faltó el TGP, le faltó de repente hablar de bilirrubinas y todo ese tipo de cosas. Y en realidad la clase no es de bioquímica en general, de bioquímica clínica, sino solamente de metabólica. Ojo con eso. Pero sí es importante que ustedes sepan que hay otros valores, ¿ya? Que también tengo que analizar cuando estoy frente a un paciente. No se queden o no piensen que esto es lo único que existe, ¿ya? Para analizar y ver cuando estoy frente a un paciente, tengo que ver otras cositas también, ¿ya? Obviamente que todo va direccionado con la parte clínica del paciente, quiere decir con su sintomatología, con sus signos, con una serie de cosas que a ti te van orientando a lo que el paciente tiene que sacar, o el paciente qué tipo de análisis tiene que hacerse, o a qué médico tiene que ir. Ya, eso también es importante. Recuerden que nosotros no vamos a diagnosticar y tampoco vamos a prescribir fármacos. Nosotros nos encargamos de su alimentación, pero eso no quita que seas personal de salud y que si tú conoces que ese paciente tiene algún riesgo de tener una enfermedad, lo vialices hacia el profesional que lo debe ver para que lo diagnostique. ¿Ya? A veces no tampoco le decir, no, señor, usted tiene, ¿no? Sino me parece que hay algún tipo de riesgo, ¿por qué mejor no visita su, no sé, su urólogo, de repente su gastroenterólogo, vaya por favor y visite al hematólogo, de repente no encuentras niveles de hemoglobinas muy bajos y que no se relacione con nada, vaya y vea a su hematólogo, ¿no? Entonces es importante que tú conozcas y sepas interpretar todos los resultados y entiendas muy bien la parte clínica, o sea, la parte de signos y síntomas de los pacientes, ¿ya? Muy bien. No quiero terminar la clase sin antes responder la pregunta que quedó pendiente de poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso en relación a la diabetes. La polidipsia es la persona tiene mucha sed, la polifagia es que la persona tiene mucha hambre y la poliuria es que orina mucho, ¿ya? ¿Por qué es que se da esto? Porque recuerden que todo tiene un porqué. Cuando una persona tiene diabetes descontrolada, ¿no? O está debutando, los niveles de glucosa se encuentran muy altos
en el torrente sanguíneo. Sin embargo, esa glucosa no es capaz de ingresar a las células. Cuando eso sucede, las células mandan señales de hambre, porque ellas no están teniendo la energía. La energía está afuera, pero no la pueden ellos captar. Entonces tienen hambre y mandan señales para que la persona tenga más hambre. Eso se llama polifagia. ¿No? Hay mecanismos de recepción que dicen células no tienen energía. Entonces se manda la señal para que dé hambre. Ahora, como tú comes más, empiezas a tener mayor cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. Tu sangre se pone hiperosmolar. Recuerda que cuando la sangre se pone hiperosmolar, hay algunos receptores osmolares, los osmoreceptores, que van a determinar que te falta agua en el cuerpo. Entonces, ¿qué te va a dar? Sed. Y vas a querer tomar un montón de agua. Eso se llama polidipsia, o sea, te da un montón de sed. ¿Por qué? Porque hay sobrecarga de glucosa, estás hiperosmolar, tu sangre está hiperosmolar y quiere darle agua para diluir esa glucosa. Pero como tomas tanta agua, se van a empezar a generar mecanismos para que la orines, pues, ¿no? Porque no puedes sobrecargar al organismo de tanto líquido. Ya hay receptores a nivel renal que van a detectar que hay demasiado líquido y te va a generar un montón de ganas de ir al baño. Eso se llama poliuria. Y la pérdida de peso, que es la última P que se ha generado en los últimos años, porque cuando yo estuve en la universidad, hace poquito nomás, nos hablaban solo de las 3 P, ¿no? Polidipsia, polifagia y poliuria. Pero se suma a ella la pérdida de peso, porque como la persona no puede utilizar la energía que consume, empieza a movilizar los ácidos grasos y empieza a movilizar la proteína para suplir esa energía. Es como si estaría en ayuno continuo, un ayuno crónico, ¿no? Y entonces la persona empieza a perder peso, 20, 30 kilos puede perder tranquilamente. ¿Ya? Entonces esas son las 4 P de la diabetes y no me quería ir sin antes responderle a la licenciada porque no había quedado claro. ¿Ya? Listo. Muy bien, habiendo dicho eso y siendo las 9:02, no sé si tienen alguna duda. Una dieta baja en carbohidratos puede generar resistencia a la insulina. Es que recuerden una cosa importante y es que la resistencia a la insulina no se genera de un día para otro. Ya esa resistencia a la insulina se va generando poco a poco y es generada básicamente porque existe algún tipo de bloqueo a nivel de los receptores insulínicos, en su mayoría causados por sobrepeso, obesidad. Hay algunos otros, sí, hay algunos trastornos metabólicos genéticos que pueden generar también esta resistencia, pero que son poco comunes. Usualmente está más relacionado al tema de exceso de peso, ¿no? Dietas bajas en carbohidratos en realidad lo que puede generar es, por ejemplo, en pacientes que hacen autodieta y se restringen muchos tiempos carbohidratos. Ahí la cosa es diferente, ¿ya? Lo que sucede es de que las personas que empiezan a hacer dietas extrañas, ¿no? Donde dejan de comer, he visto dietas realmente extrañas, ¿no? La dieta del alcohol, ¿no? Solamente consumen alcohol y nada más, ¿no? O sea, hay dietas bastante raras y no controladas, lo que vas a empezar a activar es otro tipo de mecanismos y uno de los mecanismos que se genera ahí es la teoría que se genera es la teoría de Baker, ¿no? La teoría del gen ahorrador, ¿no? En lo cual vas a empezar a aprender algunos mecanismos de control de gasto de energía y lo que vas a hacer es que la persona esté más inducido al peso, a ganancia de peso, es lo que se conoce la famosa dieta de rebote. ¿No? Los yo-yo, suben, bajan, suben, bajan. Y en esas subidas y bajadas sí se puede generar resistencia a la insulina, ¿ya? Porque el metabolismo empieza a tener trastornos. Y es muy común encontrar en estos pacientes, suben, bajan, y en un momento ya no pueden bajar, se mantienen arriba, o bajan y ya no pueden subir, o sea, es medio de su organismo se altera por completo, pero a la vez de ello empiezan a tener problemas de resistencia a la insulina, elevación de triglicéridos, elevación de colesterol. ¿Ya? Entonces, más que una dieta, lo que tú tienes que promover o tratar de dar es el tema de una alimentación saludable, ¿no? Toma más tiempo bajar de peso de esa forma. Eso es lo que hay que tratar de promover, porque en realidad hacer una dieta baja en carbohidratos por periodos largos es muy difícil. ¿Ya? Las dietas cetogénicas o las dietas keto
sin supervisión son altamente inseguras porque terminan generando problemas de rebote. ¿Ya? Además que ustedes saben que la pérdida masiva de peso puede generar algunos problemas como hígado graso, por ejemplo, como por ejemplo cálculos vesiculares, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que también supervisar cuánto peso está perdiendo la persona de manera semanal o mensual. ¿Ya? No porque baje 30 kilos en un mes significa que eres un nutricionista y que eres el mejor del planeta, pretenden, ¿no? A veces dicen, no soy el nutricionista de las estrellas, los hago bajar en una semana, bajan 8 kilos, pero en realidad eso es salud. El problema metabólico que le vas a causar, ¿no? Entonces hay que tener mucho criterio, ¿no? Todo pasa por un estilo de vida saludable en general, no solamente alimentación, sino ejercicio, descanso, ¿no? Todo ese tipo de cosas que a la larga van a hacer, porque lo que finalmente hacemos o buscamos es que las personas tengan una calidad de vida buena y sobre todo cuando estén ancianos, ¿no? Finalmente, no, todos nuestros delitos y pecados de jóvenes lo terminamos pagando cuando somos ancianos, ¿no? Y si tú llevas estas dietas extrañas, cuando llegas a una etapa de adulto, esa masa muscular va a estar muy depletada, muy complicada de recuperar y finalmente vas a tener complicaciones de movilidad, ruptura de huesos y todo eso te va a complicar. ¿Quién tuvo la culpa? Tú por no haber supervisado, ¿no? Entonces, no solamente pasa por un tema de la premisa que nosotros tenemos es no hacer daño. Como nutricionistas es guiar a la persona y para que no se haga daño, ¿ya? Y eso es lo que tengo que hacer. Y no solamente es el tema de omisión, ¿no? Porque tú de repente lo sabes, pero lo omites. Y no importa, el primero es que él baje de peso y no me importa nada más, ¿ya? Y lo otro también que es importante es el no saber. Nosotros como nutricionistas estamos prohibidos de no saber la parte de alimentos, ¿ya? Y toda la parte metabólica, porque si no lo sabemos, estamos omitiendo también y generándole problemas a las personas. Y ojo, y aquí con esto termino para ya no quitarle más su tiempo, es que nosotros como nutricionistas, nada es estático. Lo que hoy es una premisa que se acepta al 100%, mañana ya no sirve, ¿ya? Entonces es nuestra obligación actualizarnos constantemente. Yo sé que es muy complicado por la velocidad con la que salen los artículos y el nuevo conocimiento, pero al menos en el área donde te estás desarrollando tienes que manejar al revés y al derecho, porque si no vas a terminar incurriendo en algunas omisiones que a la larga pueden generar que el paciente sufra más enfermedades o que incluso lo lleve a la muerte, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no hay nada más satisfactorio para nosotros como nutricionistas el que ver que una persona logra sus objetivos, en que una persona tiene una mejor calidad de vida y que vive mejor, está más sano, que se siente mejor en autoestima. Esa es nuestra función. ¿Ya, chicos? Entonces, para terminar, no se olviden, miren, ¿quién nos dijo esto todavía? Una de las mentes más brillantes que ha existido en el planeta, ¿no? Y nos decía, el genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. Entonces, no solamente basta con pretender saber o creernos lo máximo, ¿no? El 99% demanda trabajo y escuchar a los demás, ¿no? A mí me gusta mucho dictar clases a ustedes porque siempre participan y salen nuevas cosas, ¿no? Entonces, esa es la intención. Y si alguno de ustedes, con toda la confianza del mundo, dice Jorge, ¿sabes qué? En esto te equivocaste, hay una nueva teoría, bienvenido, yo no me voy a molestar porque eso me ayuda a crecer. Entonces, eso es lo que teníamos que conversar el día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, eso sería todo por hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.